amigas, amigos, voy a hablar de crimen, violencia y mi visión particular de la defensa personal, que puede resultar un poco distinta, por no decir polémica, pero bueno, como tengo cierta experiencia en esto y ciertos conocimientos, me gustaría compartir mi opinión porque veo mucha desinformación y mucha fantasía en vídeos y libros, etc. Ya no digamos en el cine, las películas, la televisión. Esa fantasía a una persona normal le puede costar muy cara. O sea, la violencia no es ninguna broma. No voy a hablar en este vídeo de cuando te peleaste en la escuela, en el patio del colegio, ni la pelea en el bar. No. Aunque la violencia puede degenerar en cualquier momento, voy a hablar de sujetos con trastorno antisocial de la personalidad. O sea, los que ejercen la mayor parte de la violencia cruel y premeditada en el mundo. Asaltos violentos. Violencia de verdad. Violencia de la que solo verla aterroriza a una persona normal. No digamos sufrirla. Entonces, como digo, todos estos sujetos son, prácticamente en su mayoría, son personas con trastorno antisocial de la personalidad, sociópatas y psicópatas criminales. He hablado en otros vídeos del trastorno antisocial de la personalidad, pero voy a hacer un resumen breve. Estamos hablando de una persona que se parece al psicópata integrado, pero precisamente no es integrado porque no está bien socializado. Es una persona que tiende a ir en contra de las normas, de las reglas, de la ley, es testarudo, es incorregible, es pendenciero, no tiene finura, no sabe disimular, no sabe engañar bien, aunque es falso y mentiroso también. Pero es una persona hostil, reactiva, pendenciera, agresiva, impulsiva. De ahí viene el término, el trastorno antisocial de la personalidad, TAP. Antisocial porque va en contra de la sociedad, va en contra de todos. Prácticamente más de la mitad de la gente que está en prisión cumple los criterios de este tipo de personalidad. O sea, para que os hagáis una idea de quién hablo. O sea, el antisocial tiene toda una vida criminal, todo un historial. Comete muchos delitos, van muy ligados a drogas, violencia, bandas, delincuencia en general. O sea que la mayoría de ellos tienen ya un largo historial delictivo. Están en el mundo de la delincuencia, son vagos, son parásitos, son depredadores. También quiero hablar del psicópata criminal, que es muy parecido. A veces se puede aplicar la misma etiqueta diagnóstica, antisocial y psicópata criminal. Ya os digo que prácticamente pueden ser la misma persona, si no fuera por unas diferencias sutiles en algunos casos, que las expliqué en otros vídeos, ¿no? Pero voy a resumir ahora. El antisocial en general es una persona reactiva, rabiosa, que reacciona a sangre caliente. Es una persona que se ha endurecido, pero en algunos casos todavía puede conservar algunos apegos, algunos valores, aunque sean unos valores un poco desviados de la norma, incluso algunas emociones. Mientras que el psicópata criminal tiene todas las características del psicópata, o sea, es frío, es calculador, falso, es un depredador un poco más inhumano. O sea, yo diría que el antisocial está deshumanizado, pero el psicópata criminal es inhumano directamente. Pero bueno, no vamos a ponernos aquí quisquillosos a la hora de distinguirlos, porque a veces, ya os digo, es la misma persona. Entonces, el psicópata criminal y antisocial son personas que, incluso cuando pasan por el sistema de justicia y van a prisión, no aprenden nada bueno.
sea, no hay datos positivos en cuanto a su reinserción. Dicho de otro modo, para que la gente me entienda, en el lenguaje llano de la calle, esta gente no se reforma, no cambia para mejor. Bueno, sigo con toda esta introducción. ¿Por qué tienen este estilo de vida criminal? Hay muchas respuestas y quizá sean muchas de ellas juntas. Algunos de estos sujetos, no algunos, bastantes, ya han crecido en un ambiente criminal o han tenido experiencias bastante duras desde temprana edad. O sea, digamos que se han acostumbrado a este estilo de vida de violencia y además lo consideran casi normal. Y entonces estas personas utilizan sus métodos drásticos, brutales, crueles, para conseguir recursos, como todo el mundo. ¿Qué son recursos? Todo lo que necesitan y todo lo que quieren o les gusta. Y eso va desde dinero a sexo, a conseguir la marca de móvil que les gusta, lo que sea. Además, estos sujetos obtienen validación externa por medio del miedo que suscitan, de la intimidación. Eso les hace sentir bien, les hace sentir fuertes, poderosos. Como he dicho antes, estas personas no tienen la finura ni las capacidades de manipulación para pasar desapercibidos como ciudadanos normales, entre comillas. O sea, no son como el psicópata integrado. Esta gente no se esconde. O sea, incluso presume de cómo son y ostentan de lo que consiguen. Les gusta el lujo, les gustan las armas, etc. Utilizando un término que usa mucha gente hoy en día, es el macho alfa XXL. O sea, multiplicado por 100. Él se quiere presentar y se quiere ver, y a menudo lo consigue, como el hombre más duro, más cruel, más violento, que se hace respetar. Digo hombre porque la mayoría son hombres, pero esto está cambiando. O sea, las personas que vivan en la mentira, en el engaño de que no hay mujeres antisociales, pronto se van a dar cuenta de que no es así porque están en aumento. A diferencia de los psicópatas integrados, que son difíciles de detectar, por no decir imposible al principio, sociópatas y antisociales son fáciles de ver. O sea, los ves venir. Los puedes ver por su actitud prepotente, agresiva, reactiva. Su aspecto físico les delata. Cuando se acercan, causan temor, causan inquietud, ansiedad, miedo. Estos sujetos, además, son hipersensibles a lo que sucede alrededor. O sea, están alerta. Y fácilmente perciben ofensas donde no las hay. Perciben desafíos donde no los hay. O sea, hacen atribuciones erróneas. A menudo, porque su propia actitud y su aspecto ya suscitan temor. Por lo tanto, es una cosa que se retroalimenta. O sea, ellos suscitan reacciones negativas que les sirven de justificaciones para imponer su violencia. Todos estos sujetos cometen delitos de diferente tipo. Pero lo peor es que incluyen siempre agresiones, o a menudo, agresiones, violaciones, intentos de homicidio, por ejemplo. Ante estos sujetos solo hay dos medidas. La número 1 es alejarse de ellos. Esto hablaré un poco más tarde. Para mí esa es la mejor estrategia de defensa personal que existe. Y la segunda es una medida de emergencia que es acabar con ellos. Y eso presenta muchas dificultades y riesgos, como voy a explicar. Quiero comentar una cosa.
en los países occidentales, que son los que conozco mejor, los medios de comunicación, la mayoría de ellos, y los políticos defienden a los criminales. Así de claro lo digo. E intento cuidar mi lenguaje porque sé que hoy en día te pueden denunciar por cualquier cosa. Precisamente a eso me refiero. O sea, se está oprimiendo al ciudadano que cumple con la ley, en cambio los criminales son mimados. Y veréis que hay medios de comunicación, políticos, fundaciones, ONG, organizaciones de ayuda, de derechos humanos, que están defendiendo a criminales, mientras las víctimas quedan totalmente abandonadas. Como la ley en estos países es muy laxa, es muy ventajosa para ellos, este tipo de antisociales y sociópatas ven reforzada su conducta. Como ellos observan por experiencia que no hay límites, siguen adelante en sus actos. O sea, estas personas, literalmente, tú le ofreces la mano, te van a arrancar el brazo. Y gran parte de culpa del aumento es esta debilidad punitiva. O sea, no hay una punición retributiva. Por un lado, no se está restaurando la justicia de cara a la víctima, y tampoco lo suficientemente disuasoria. O sea, ellos, especialmente estos criminales ya endurecidos de carrera, ya no perciben la prisión, ni siquiera consideran a la policía una amenaza. O sea, no temen nada de esto. El castigo, aparte de reinserción, como dicen esta gente progre woke, debe tener una función punitiva. O sea, que se debe castigar para crear una especie de aprendizaje aversivo. O sea, una persona tiene que sentir que no vale la pena seguir comportándose así porque lo que viene es malo. Y eso no está pasando. ¿Con qué nos encontramos por ejemplo, en ciudades como Barcelona? Personas que cometen crímenes de gran violencia, de gran crueldad, y no es que a veces reciban castigos leves, sino es que ni siquiera van a la cárcel. Y cuando van a la cárcel, reciben todo tipo de mimos por parte del Estado que pagamos todos. O sea, se les da buena comida, posibilidad de estudiar, de hacer ejercicio, piscina, pesas, televisión, diversión, incluso una paga. Repito, recordad que hoy estoy hablando de este tipo de personas que cometen asaltos violentos, ultraviolentos, muy terribles, terroríficos, ¿no? A veces inhumanos parecen. No estoy hablando de una persona que ha ido a la cárcel por un delito cualquiera. ¿Pero qué ocurre con las víctimas? Las víctimas a menudo quedan desamparadas por el sistema de justicia, por el Estado. O sea, el Estado que tiene que protegerte es el acuerdo tácito. O sea, el Estado tiene el monopolio de la violencia para proteger al ciudadano, digamos, decente, pacífico. Y como voy a explicar más adelante, estos antisociales y sociópatas causan secuelas en las víctimas físicas y psicológicas terribles. Y a veces se llega al extremo de culpabilizar a las víctimas también, ¿no? Y dejarlas en ese estado de indefensión. O sea, como veis, es una tremenda injusticia. O sea, estas bestias no son castigadas de forma correcta, adecuada a la violencia de sus actos, mientras las víctimas quedan abandonadas e incluso también hablaré de esto, no se les permite ejercer la defensa correcta para poder sobrevivir. O sea, porque tú tienes que usar
una defensa legítima defensa, proporcional. Curiosamente, el criminal no tiene por qué ser proporcional, puede ser todo lo violento que quiera. Voy a entrar en el tema de la defensa personal. He visto algunos cursos que se dan, por ejemplo, a empleados públicos o a asociaciones de mujeres, etc. Y me he dado cuenta de que la mayoría de ellos son útiles cuando te enfrentas a gente normal. Porque entre la gente normal también hay conflictos. Pero no sirven para nada cuando te enfrentas a estos sociópatas y antisociales ultraviolentos. Eso quiero dejarlo claro, no lo digo con ánimo de ser demasiado crítico, crear controversia. Esto es una observación totalmente objetiva basándome en los hechos. Voy a explicar por qué. No digo todos, hay algunos cursos de defensa personal que son útiles. Pero gran parte de toda la oferta no sirve ante una situación realmente peligrosa con estos sujetos. Estos sujetos son bestias. Y la forma en que veo que se dan algunos cursos de defensa personal son prácticamente unos juegos. Y no tienen en cuenta varias cosas, varios factores que hacen que el antisocial violento sea prácticamente un demonio. O sea, no te estás enfrentando a una persona normal. La práctica de deportes de contacto, por ejemplo boxeo, puede servir, sí. Pero no creáis que el margen de mejora es mucho mayor. Cuando hablo del margen de mejora voy a explicarlo un poco ahora. Hace poco leí una estadística muy interesante que se ha llevado a cabo en los últimos años en el Reino Unido, Inglaterra. Para mí es una de las mejores cosas que se han podido hacer en este campo. Se llama, ¿cómo era el nombre en inglés? No lo recuerdo, ya lo buscaré y lo pondré en los comentarios, ¿no? El caso es que lo que se ha hecho es encuestas a víctimas que han pasado por un asalto violento. Cuando digo un asalto violento me refiero a un asalto violento, o sea, que les ha llevado al hospital y con secuelas. Las personas han explicado todo lo que sucedió al detalle, todo lo que pueden recordar y sus sensaciones físicas también. Y aproximadamente, no recuerdo exactamente los datos, pero es más o menos lo que voy a decir. El 90% de las personas que han sufrido un asalto violento han quedado paralizadas por el miedo y han sufrido lesiones muy graves. Estoy hablando del 90%. O sea, han sucumbido a la propia fisiología, ese estado de estrés agudo, esa descarga de adrenalina, de cortisol, toda esa sintomatología que produce el miedo, que produce el shock. Te tiemblan las manos, te tiemblan las piernas, eres incapaz de pensar ni de ver claramente, casi te cuesta hablar, tu mente parece que te has vuelto prácticamente incapacitado. Te se revuelve el estómago, tienes una sensación de enfermo, el corazón late muy rápido, parece que te va a dar un ataque. En fin, todas esas sensaciones de miedo. Como sabéis, hay una reacción del sistema nervioso que es atávica, viene de serie, que es la misma que tiene uno cuando tiene un ataque de pánico. Esa reacción es totalmente fisiológica, está hecha para que huyas, luches o te hagas el muerto. Como los animales, ¿habéis visto algunos animales que son atacados por un depredador y se hacen el muerto? Es una herramienta para poder sobrevivir. En el ser humano esto causa parálisis. Y
estadística más curiosa es que las personas que habían practicado deportes de combate y artes marciales en esa encuesta y habían sido victimizadas, habían sufrido el mismo destino fatal que las que no tenían entrenamiento. El margen era un 10% menos. O sea, si las personas sin ningún entrenamiento habían sufrido esta parálisis del miedo en un 90% de los casos, de los asaltos que sufrieron, las personas con algún tipo de entrenamiento habían sufrido esa parálisis en un 80% casi. O sea, imaginaos. Con esto os quiero dar a entender que estamos tratando con unos sujetos que causan tal impacto que la gente pacífica y normal, que no está acostumbrada a esta descarga fisiológica de hormonas y de estrés súbito, sucumbe, pierde el combate justo antes de recibir el primer golpe. Dicho de otra forma, el miedo acaba con ellos antes. Y estos sujetos, por llamarlos de alguna forma, estos antisociales y sociópatas, lo saben muy bien. Porque ellos no sienten ese estrés. Ellos van decididos. Ellos han cambiado el estrés por violencia, por acción. Van a por todas. Y están acostumbrados y saben elegir a la víctima también. Lo mismo que digo de deportes de contacto también con artes marciales tradicionales. Las artes marciales tradicionales dan muchos beneficios, pero en algunos casos se han vuelto demasiado civilizadas. En origen eran artes para la guerra, para matar o morir. Pero hoy en día, naturalmente, hay una gran parte de ritual. No se puede entrenar como hace 300 años. En teoría deberían servir para defenderte, pero hay ciertos detalles que si se cambiaran podrían mejorar, que hacen que estas personas también sufran el mismo destino. Hay el mismo porcentaje de parálisis, inacción o defensa defectuosa cuando se enfrentan a esta gentuza. Bueno, aquí alguien podría hacer una pregunta lógica. ¿Por qué incluso personas que están bien entrenadas, que tienen mejores técnicas que los delincuentes, incluso están en buena forma física, tienen fuerza, habilidades, ¿por qué sucumben ante el ataque de este grupo de antisociales? Sufriendo heridas graves a menudo. Pues vamos a ir un poco al centro de esta cuestión. Vamos a explicar cómo son ellos y cómo somos nosotros. Cómo son estos seres violentos, antisociales, y cómo es una persona normal y corriente, un ciudadano normal. Empecemos por estos sujetos ultraviolentos. Estas personas son capaces de ejercer una violencia desproporcionada y cuando atacan no dudan, van a por todas. La violencia para ellos es algo cotidiano. Son personas que están embrutecidas, están desensibilizadas al estrés y al miedo. No que no lo sientan, puede haber algún pequeño un grupo entre ellos que no lo sienten, sino que se han endurecido, se han desensibilizado. O sea que estos tiparracos están acostumbrados a la violencia, se sienten cómodos con ello. Y no tienen ningún tipo de miramiento, no te consideran como un ser que está sufriendo. No esperes ningún tipo de compasión, no la tienen. Son personas que tienen mucha confianza en lo que hacen, muy sucios, o sea, todo vale, no importan las consecuencias a la víctima y son totalmente impasibles ante el dolor y el terror ajeno de sus víctimas. Es más, en algunos casos, a diferencia de lo que te dicen en algunos vídeos de defensa personal, ceder, colaborar con ellos es peor.
O sea, la debilidad todavía les excita más a seguir adelante. Bueno, ya veis que el panorama no es agradable. Y para comparar vamos a pensar en una persona normal, un hombre o una mujer normal. En estas situaciones, ¿qué les caracteriza? Primero, sufren del ataque de su propia fisiología, del miedo, del estrés. Normalmente se quedan paralizados. Incluso si alguno intenta defenderse, lo hacen a medio gas. Toda esta experiencia violenta es desconocida para una persona normal. Es un terreno terrorífico, es un horror, es una pesadilla. Y naturalmente toda esta fisiología del miedo actúa y las personas se sienten enfermas. Sienten que lo que les ocurre es irreal, que no puede estar pasando. No son capaces de reaccionar, o por lo menos de reaccionar de forma correcta. No tienen la capacidad, no es porque no quieran o no sepan. Están incapacitados por su propio miedo, por su propia fisiología. Estoy hablando de situaciones que son un absoluto caos, un infierno, terreno desconocido. Y además las personas normales suelen tener ciertos frenos naturales ante la idea de ejercer violencia letal contra otra persona. Y esto es un gran problema cuando te enfrentas a estos sujetos. Porque la gente normal valoramos la vida, a diferencia de estos antisociales. Para estos antisociales tu vida no importa nada. Entonces, claro, como veis hay una gran disparidad, hay una gran desventaja de una persona normal en esta situación. Una persona normal siente un gran malestar físico y psicológico en esa situación, de tal forma que le impide pensar con claridad, ver con claridad, actuar con claridad y decisión. En cambio, estos sociópatas y estos antisociales es justo al revés. Tienen totalmente claro lo que van a hacer y ya llevan minutos antes de que pase pensando lo que van a hacer. Van decididos, van a por todas. No sienten ese estrés producido por el miedo. Lo que tienen es la excitación producido por su violencia y su decisión a ejercerla. Repito, porque esto es de una gran importancia. A la gente normal le afecta, porque es totalmente natural, su propia reacción fisiológica ante el miedo, ante una amenaza, ante una agresión, ante algo desconocido, ante un shock. Y este mecanismo que se activa ante el estrés, de huir, luchar, paralizarse, crea toda esta hiperactivación fisiológica que normalmente la gente no está acostumbrada a ella. Y es por eso que casi siempre causa parálisis, inacción, estupor. Por lo tanto, no hay una reacción correcta en esa situación de emergencia, que ojalá nunca pase. Y eso significa que hay muy pocas posibilidades de actuar de forma correcta. Y hay muchas posibilidades de no hacer nada o de hacer algo mal, o sea que no mejora nada. Sufrir el ataque de uno de estos demonios, uno por decir algo, porque normalmente van en grupo, aunque suele haber un cabecilla, alguien más valiente, digamos. Os lo digo por experiencia, es una de las cosas más desagradables que puede haber en la vida, si no la más. Y es una cosa que te cambia para siempre. Y cuidado, no quiero decir que estas personas sean invulnerables, nada de eso. Simplemente que es una cuestión para la que nadie está preparado si no ha pasado por la experiencia o ha entrenado de forma específica.
Hay mucha gente que habla. Bueno, a mí si entran en mi casa yo cojo un cuchillo. Sí, hablar es muy fácil. O sea, por eso he dicho antes que en este vídeo no quiero hablar de conflictos con el vecino, una pelea cuando me peleaba en el patio de la escuela, ni cosas así. Eso no me refiero a eso, me refiero a sujetos que ejercen la violencia de una forma sádica, cruel, desproporcionada, injusta, porque una característica de estos sujetos es la asimetría. Ellos atacan siempre con superioridad. Atacan a alguien más débil, usan armas, van en grupo, etc. Ojo, estoy hablando de gente normal, enfrentándonos a esta gente. Pero incluso los cuerpos de seguridad, la policía, puede sufrir esa parálisis del miedo y ese estrés. Simplemente ellos, normalmente los que tienen experiencia, se han ido desensibilizando, se han ido acostumbrando y están entrenados para ello también. Pero no son inmunes. Y si hay algún agente de algún cuerpo de seguridad que está viendo este vídeo, me gustaría que comentara su opinión, ¿no? Es una situación, como digo, muy desagradable, desconocida, terrorífica, infernal, que prácticamente parece irreal. Debo deciros una cosa, en este tipo de agresiones a veces las víctimas no notan dolor. Reciben muchos golpes, pueden recibir una paliza, patearles la cabeza, lo que sea. Simplemente notan ese atontamiento y ese terror, ¿no? Y esa confusión. Pero claro, las consecuencias vienen después, ¿no? Entonces, después voy a hablar de qué podemos hacer para evitar esto. Primero hay que dejar claro una cosa, nadie tiene derecho de agredirte. O sea, no importa lo que diga la ley. Si una persona o un grupo de personas intentan hacerte daño, estás totalmente legitimado a hacer lo que sea necesario para acabar con ellos. Porque esto ya lo adelanto un poco antes de seguir, ¿no? La única buena noticia es que este tipo de sujetos se ven venir. Entonces te puedes alejar a tiempo. Puede haber un pequeño porcentaje de ocasiones en las que aparecen de súbito. Entonces eso es muy mala noticia. Porque si no estás acostumbrado a esto, como he dicho antes, tienes el 90% de posibilidades no de que te roben, sino de algo peor. Pero pongámonos en el caso hipotético de que tú consigues mantener cierta claridad mental y valentía y decisión en medio de ese estrés terrible e intentas defenderte. Para defenderte de esta gente tienes que utilizar una fuerza letal, tienes que ir a quitar su vida. O sea, no tienes otra oportunidad, tienes una sola. Y esto naturalmente puede ser que la ley no lo considere legítima defensa, de forma injusta. Pero eso da igual, es mejor salir ileso o con las mínimas pérdidas, aunque vayas a juicio después. Porque aquí en el tema de la legítima defensa, curiosamente la víctima, si consigue defenderse, si tiene la gran suerte, la gran victoria de poder salvar su vida, es probable que tenga que explicarle a un juez e intentar convencerle de que ha sido en defensa propia de forma legítima y proporcional. O sea, imaginaos, esto ocurre muy a menudo en estas sociedades avanzadas, ¿no? La víctima tiene que probar que para salvar su vida ha hecho lo mínimo. Con este tipo de sociópatas antisociales no puedes hacer lo mínimo. Esta es la clave. O sea, tú tienes que ir a por todas como si no hubiera otra oportunidad, porque probablemente no la hay. O sea, es o tú o ellos. Tocando ya el tema de la defensa personal, repito, ojalá nunca ocurra. Hay que evitar que ocurra, pero si ocurre alguna vez, ya hablaré más en detalle en otros vídeos si queréis.
cuando uno de estos sujetos ya está demasiado cerca, la víctima tiene que ser la que, en medio de toda esa hiperactivación por el miedo, en medio de ese terror, actúe. Si actúas, puedes evitar la parálisis. Y tienes que actuar con la intención de acabar con tu oponente, con toda la fuerza que tengas. Solo tienes una oportunidad. Tienes que sacar toda la rabia, toda la indignación que puedas. Imagínate, por ejemplo, que están atacando a tu hijo pequeño. Harías lo que fuera. Tienes que atacar como si fueras una bestia. Sí, mucha gente os dirá, uy, pues a mí me han dicho, yo he ido a algunos cursos y me han dicho que no, que hay que intentar colaborar, si te quieren robar, pues le das el dinero. Sí, muy bien. Hay situaciones y situaciones. En algunas situaciones sí que hay que colaborar y no pierde, es mejor perder el orgullo o el dinero que no la vida. Pero en otras situaciones, como los ataques violentos de los que estoy hablando hoy, no puedes colaborar. O sea, colaborar es cavar tu tumba. O sea, escoger la pala y cavar tu tumba. Tienes que intentarlo, tienes una posibilidad si lo haces así. Dicho de otro modo, para enfrentarte a esta gente, tienes que actuar sin compasión. O sea, sin ningún miramiento. Tened en cuenta que estas personas no la van a tener con vosotros. Son escoria, son lo último, lo peor que hay. La basura más indigna, más despreciable. Entonces, si lográis sacar esa indignación y esa rabia y atacáis primero, que es muy importante. Dicho de otro modo, se trata, si quieres montar una defensa personal eficaz en esa situación extrema, de cambiar el papel. O sea, los depredadores vienen a por ti y justo cuando van a atacar se encuentran que el depredador eres tú y estás atacando primero. De hecho, en teoría, las artes marciales tradicionales serían útiles si se practicaran de la forma correcta. Por un lado, formándote de forma moral para que seas un buen ciudadano que respeta la vida. Pero por otro, sabiendo que es un arte para la guerra. Cuando un enemigo quiere acabar con tu vida, tú tienes que acabar con la suya sin contemplaciones. De la forma más rápida, eficaz, expeditiva y letal. Yo, mi pasión, pues ya que lo he dicho alguna vez, pues ya me voy descubriendo ante el público, ¿no? Al principio quería ser discreto en este tema. Mi pasión y parte de mi trabajo es en las artes marciales chinas, lo que la gente llama Kung Fu. Y recuerdo que hay una frase tradicional en el Kung Fu que es: primero coraje, segundo fuerza, tercero técnica. ¿Por qué? Porque los antiguos maestros, que eran luchadores, que trabajaban como guardaespaldas, guardianes, en fin, sabían muy bien lo que se necesita para sobrevivir a un ataque violento. O sea, es lo mismo que acabo de decir. En medio del miedo, que lo vas a tener igual, tienes que sacar ese coraje, esa actitud que también es parte de nuestro legado fisiológico, que es la capacidad de lucha. Y también quiero decir otra cosa, ¿no? En la defensa personal no hay pelea. O sea, los delincuentes violentos, ultraviolentos, no pelean nunca. O sea, se pueden pelear entre sus amigos, entre sus colegas, para dirimir sus cuestiones personales, ¿no? O su estatus. Pero cuando ellos atacan a una víctima no hay pelea, es un ataque, es una agresión, no hay lucha. Y para una víctima que intente defenderse tampoco puede haber ningún tipo de combate. Esto no es una pelea. Aquí lo que buscas es acabar o incapacitar con el oponente, incapacitar al oponente lo más rápido que puedas para huir, nada más. En estas situaciones extremas, de gran estrés, si no acabas en menos de 10 segundos,
estás en mucho peligro. Porque 10 segundos es como si hubieras corrido 1 kilómetro a toda velocidad en esta situación. Estarás agotado, física y psicológicamente. O sea, las cosas suceden muy rápido. Bueno, y para acabar ya, que ya me he extendido mucho, voy a dar dos o tres consejos sobre defensa personal, mis reglas, digamos, ¿no? Y la primera se llama, que es la mejor, evitación. Esta es la más eficaz, la más limpia, la más segura. Nunca hay que pensar que por huir eres un cobarde. O sea, aquí la gente que piensa así es porque nunca han tenido la experiencia. El orgullo hay que dejarlo de lado aquí, el ego. Entonces, con la evitación consigues la defensa personal perfecta, suprema. Porque casi siempre estos sujetos ultraviolentos, antisociales, sociópatas, son visibles. Se les ve venir. O sea, tienen una energía especial, un aura, cuando los ves ya ves los signos de peligro. Si los ves en la calle acercarse, lo primero que tienes que hacer es correr. Punto. Corre y grita. Si entras en un local y detectas alguno de estos, te vas. La segunda regla es desescalar y huir. O sea, si estás en una situación donde está alguno de estos sujetos y notas que ya hay cierta hostilidad hacia ti, o sea, ha puesto sus ojos en ti, no pasa nada por disculparte, alejarte de forma, ¿cómo diríamos? No hostil, no intentar confrontarlos, si todavía puedes ver la salida. Por ejemplo, si es un local nocturno, porque naturalmente hay factores que ya hablaré otro día, donde es más fácil que ocurra algo así. Es mucho más fácil que ocurra de noche, en un lugar solitario, en un lugar donde la gente bebe mucho alcohol, o hay drogas, en fin, ¿vale? Pero bueno, siempre que se puede evitar, primero, y una vez que ya se ha establecido algún tipo de contacto, se puede huir todavía, eso es lo ideal. Eso es una gran victoria, aunque no lo parezca. Y la tercera es situación de emergencia. Situación de emergencia hay que saber detectarla. Es cuando la violencia, el ataque es inminente y el oponente se ha acercado a casi 1 metro de ti. En esa situación solo tienes una opción. Tienes que atacar tú primero e intentar destruir con todas tus fuerzas, utilizando cualquier arma que tengas a tu alcance, sin pensar en las consecuencias que puede haber. Ya sean físicas para ti o para él, o para ellos, o legales, da igual. En ese momento es una situación que hay que evitar a toda costa, pero cuando ya no se puede hacer otra cosa, no te queda más remedio. Tened en cuenta que la violencia tiene un coste. Incluso aunque salgas ileso, vencedor de un encuentro con esta gente, por lo cual yo te felicitaría, incluso así puede haber consecuencias físicas. No siempre uno sale ileso. También en la conciencia puede que necesites mutilar o matar a alguien para sobrevivir, ¿no? Consecuencias legales. Incluso debo decir que en el mundo de la violencia con este tipo de sujetos, la violencia no suele acabar. O sea, tú puedes acabar con uno de ellos, pero en el futuro van a querer venganza. O sea, no hay ninguna ventaja. O sea, no hay nada bueno en esto. Es terrible cuando sucede, es muy mala suerte. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota para acabar. Hace unos años, no sé, hace 5 o 6 años, ¿no? Hice un curso de defensa personal donde vinieron varias mujeres, eran mujeres solo. Entonces, como no tenían experiencia, lo diseñé en 2 partes. Hice una primera parte que sería una introducción, donde yo quería explicar mi versión, mi teoría. Y después enseñar algunas técnicas, ¿vale? Pero más importante para mí era la teoría. Y la razón es que no quería asustarles.
de golpe. Quería dejar la segunda parte, el segundo curso, para la gente que le gustara el primero y quisiera seguir. Pero bueno, cuando estaba explicando, hubo dos mujeres que me confrontaron. Una, al parecer, supongo que era una feminista, feminista radical. No le gustó algún comentario que yo hice. Yo solo estaba hablando del tema, de la violencia y la defensa personal. Entonces, yo le dije que si me cuestionaba mi enseñanza, quizá podría dar la clase ella misma. Entonces le dije, bueno, ¿cuántas veces te han agredido? Hablo de agredir de verdad, no de un hombre que te ha dicho un piropo. ¿Cuántas veces te han dado puñetazos en la cara o te han roto algún hueso? Y se lo dije a su amiga también, porque las dos empezaron a cuestionarme. Entonces, claro, la respuesta es que no le había pasado nunca, pero que eso le pasa más a los hombres porque a los hombres les gusta pelearse. Entonces aquí yo ya me enfadé. Les dije, mira, además me dijeron que las mujeres sufrían mucha violencia. Les dije, mira, las mujeres sufren violencia, pero los hombres sufren de 2 a 3 veces más. Si yo hago una encuesta entre la gente que yo conozco y pregunto cuántas mujeres han recibido una paliza, me resultaría difícil encontrar alguna. En cambio, encontraría algún hombre. Sin embargo, esta mujer, sobre todo una de las dos, siguió confrontándome. Me dijo que no, que a los hombres les gusta pelear. Yo dije, mira, yo soy un hombre muy pacífico, a mí no me gusta pelearme con nadie. Es muy desagradable pelearme con alguien. Le dije, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Bla, bla, bla. O sea, nunca te han dado ni siquiera un puñetazo. No sabes ni cuál es la sensación. No tienes ni idea de lo que hablas. Entonces le dije a la chica que organizaba el curso, le dije, mira, por favor, devuélveles el dinero, no las quiero en mi curso. ¿Por qué cuento esta anécdota para acabar? Solo para que entendáis que a la gente le gusta mucho hablar y darse importancia sobre lo que no sabe. Y creedme, amigos míos y amigas, que me seguís en el canal, que os estoy muy agradecido por el apoyo de este año, que para mí es un tema difícil hablar de este tema. Pero sí que os puedo asegurar una cosa. Cualquier persona que ha sido víctima de un ataque violento en el que su vida ha estado en peligro, no dice ninguna tontería. Ni se le ocurre hablar ni dar consejos. Ni se le ocurre ser un chulo que piensa que sabe defenderse de cualquier situación. O sea, espero que bueno, por lo menos esto me gustaría que tuviera un poco de sentido común. Y espero que os haya servido el vídeo. Ya sé que es un poco desagradable el tema, pero bueno, es lo que hay. Saludos a todos.